correctos. ¿Alguien quiere participar? ¿O ya comenzamos? Yo, doctora. Perdón, Sí, no puse el punto. sí está bien, Janet. Janet. Sí. Bueno, pues en este mecanismo mencionaba que va a ser específicamente una reparación post-replicación. Regularmente las otras maquinarias, el ADN polimerasa va rectificando sus errores por medio de su propia actividad correctora, que va a ser la exonucleasa 3'5', pero los errores que van a quedar por corregir van a ser reparaciones por replicación, y este es un ejemplo de ellos. En esta reparación se van a reconocer las bases mal apareadas y se van a eliminar. ¿Cómo va a reconocer cuál es la hebra que está dañada? Va a ser por medio de la hemimetilación, debido a que las enzimas después de la replicación, las enzimas que son encargadas de la metilación se tardan en actuar, por lo que el ADN recién sintetizado no está metilado. Y así es como van a reconocer cuál es la hebra en la cual está el daño y retirarla. Posteriormente, la ADN polimerasa delta y la épsilon, en el caso de eucariotas, va a rellenar el hueco, y ya en el caso de las procariotas sería la polimerasa 3. Okay. Van a trabajar distintas proteínas en el caso de procariotas y en el caso de eucariotas. Mencionaba en el caso de las procariotas 3 proteínas, que es la MUT-S, que va a reconocer las bases mal apareadas, la MUT-L, que se va a unir para formar el complejo de reparación, y la MUT-H, que esta va a tener actividad endonucleasa y principalmente va a tener la capacidad de discriminar, observar cuál es la cadena que se debe reparar, por lo que ya mencionaba antes, del hecho de que una cadena va a estar metilada y la otra no. A comparación, en los eucariotas se han detectado 5 genes diferentes para generar estas proteínas, y principalmente van a trabajar las proteínas MSH, que va a reconocer a la base mal apareada, y la MLH, que en este caso esta es la que va a formar el complejo de reparación. Y si existen daños en este sistema de reparación que no se lleven a cabo de una manera correcta, entonces puede estar asociado al cáncer de colon. Sí, gracias, Janet. Mezcle, por favor. Sí, doctora. Bueno, yo tenía una duda con respecto a este sistema, porque decía que un ejemplo era el mecanismo de la E. coli. Entonces, leyendo anteriormente, decía, por ejemplo, que participaban 5 proteínas, que era la VR de la A a la D, y entonces aquí participaban 3 proteínas. ¿Estas proteínas van al mismo tiempo o van en diferente tiempo? ¿O son diferentes? No son las mismas. Bueno, en algunos ¿no son las mismas? Ajá. En algunos mecanismos, por ejemplo, en el mecanismo de respuesta SOS, vamos a ver que de repente se repiten algunas proteínas. En este caso son otras, son las proteínas MUT. No son las mismas de VR. En este caso no son las mismas. Pero cuando veamos el mecanismo de respuesta SOS, vamos a ver que dentro de la colección de proteínas que se van a expresar, porque ahí participan muchísimas proteínas, van a volver a salir algunas que ya vimos. En el caso de los mecanismos de recombinación también, pero en este caso no son las mismas. Pero en algunos, si ven en las maquinarias de reparación, las que apenas terminamos, en el caso de reparación por decisión de nucleótidos, vimos que se repetían algunas, por ejemplo, que participaban en el mecanismo de replicación, ¿no? Entonces, de repente sí vamos a ver que vuelven a aparecer ciertas proteínas y para llevar a cabo determinadas funciones como la helicasa o como la proteína RPA o las proteínas de una hebra sencilla. De repente sí se pueden repetir, no sé si pueden volver a aparecer, o como en el caso del factor de transcripción 2H, que si estuviéramos hablando perdón, que se supone que si estamos hablando de reparación, no tendrían por qué estar en el tema de reparación si son factores de transcripción, ¿no? O sea, son proteínas que tienen varias funciones, no están en un solo mecanismo como tal. No sé si quedó claro la respuesta.
Sí, doctora, sí, gracias. Sí, 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 de nada. Entonces, ¿alguien más para que ya empecemos? Asher, por favor. Sí, sí me escucho, doctora. Sí. Ok, bueno, para complementar la información de mi compañera Yailene, es que el segmento que va a estar lesionado va a ser removido por una helicasa VRD y después va a ser degradado por una exonucleasa, lo cual finalmente en la síntesis y ligación que es realizada por la ADN polimerasa y la ADN ligasa. Para Bueno, finalizar. en este caso, creo que en este sentido va la pregunta de Mestli, si es una helicasa, puede ser la misma helicasa que participó en el mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos, que vimos que se separaba un tramo largo de la hebra de DNA, y en ese caso, pues también va a haber, si ven, estos tres mecanismos tienen algo muy similar, se parecen en algo, que se reconoce el sitio donde hay un daño, o en este caso, más que un daño, es un cambio. Si se dan cuenta, este mecanismo de reparación no está centrado en identificar daños como tal, o sea, bases oxidadas, bases dañadas, agentes intercalantes, o sea, ese tipo de daño no lo puede reparar esta maquinaria de reparación. Esta maquinaria de reparación es especializada en detectar apareamientos que no son los correctos, ¿no? Si recuerdan, durante el proceso de la replicación, la DNA polimerasa dijimos que se podía equivocar, ¿no? Dijimos que no es perfecta, ¿no? Entonces, en un momento determinado, bajo ciertas circunstancias, a veces que no son originadas por ninguna razón, como en el caso de las formas tautoméricas de las bases nitrogenadas, la DNA polimerasa podría equivocarse y conducir a apareamientos erróneos, que eso es lo que se repara en este mecanismo de reparación. Este mecanismo de reparación puede en un momento determinado, y este sí es en un momento específico. Janet, y creo que Mesli también mencionó, esta maquinaria de reparación es una maquinaria de reparación que se lleva a cabo en un momento específico, no puede llevarse a cabo en cualquier momento de la vida de la célula, como pasó con el mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos, que yo les decía, bueno, también puede activarse al momento en que un gen se va a transcribir, ¿no? Hablando del factor de transcripción general que estaba ahí formando parte de la cisnucleasa, o podría ocurrir también independientemente de que hubiera transcripción o no, y eso puede ocurrir en cualquier momento en la vida de la célula. Pero este mecanismo de reparación sí tiene un momento en el cual específicamente puede llevarse a cabo, y posteriormente a esta etapa, esta maquinaria de reparación ya no puede funcionar. ¿Alguien me puede decir por qué no puede funcionar después y solamente inmediatamente después de que culmina la replicación y después de que este punto o que este paso ocurra o que este tiempo pase, perdón, no se puede llevar a cabo? ¿Alguien leyó por qué solamente en esa etapa, inmediatamente posterior al proceso de la replicación, y después ya no funcionaría? ¿Alguien sabe por qué? Pues sería porque tiempo después ya se va a encontrar metiladas ambas hebras, trabajó la DAM metilasa y ya no va a poder reconocer cuál es la que es la hebra nueva y cuál era la que ya Sí, se encontraba. gracias, Janet, ¿verdad? O te cambié de nombre. No, sí. Así, gracias, Janet. Es cierto. Sí, Luis Octavio. Bueno, sí, también, bueno, iba a decir lo mismo que mi compañera, de que ya estaba complementada y porque pues los que participan son los heterodímeros, los MUT-SA, tanto alfa como beta. Por ejemplo, los alfa, que es el MUT, el MSH2 al 6, y los betas, que Ujú. son el 2 al 3. Los errores que reconocen van a tener una preferencia muy marcada por desajustes base-base y pequeños bloques de Bucles. inserción y de lesión, Ujú, los famosos IDLL. Y ujú. DL, perdón, que mientras la beta, por ejemplo, de MUS S beta, va a reconocer preferentemente a estos mismos, pero en tamaños macromolares superiores. Ok. Esto, me parece que fue un estudio del 2013 cuando se hizo esto. Y esto sucede, lo que dijo usted, porque inmediatamente que se da el error, entran estas moléculas, son activadas
y la literatura describía que eran en formas similares a abrazaderas, mediante las cuales se pueden translocar Ujú, a lo largo del DNA y después de que se metilaban perdían su fusión completamente. ok. Bueno, gracias, Acá Luis también Octavio. entraban los MUT-LA, que era el MLH1. Sí, Sí, gracias. Sí, es cierto, lo que acabamos de mencionar sus compañeros. Esta máquina de reparación ocurre inmediatamente posterior a la replicación. Vamos a platicar un poco acerca de que las hebras de DNA se pueden metilar, de hecho están metiladas. En el caso de este caso en el caso de esta maquinaria de reparación, la metilación tiene esa función, ¿no? De permitir distinguir cuál fue la hebra recién sintetizada y cuál fue la hebra molde. Y en la maquinaria de reparación se dirige exclusivamente a mediar el corte en la hebra que funciona, más bien en la hebra que se sintetizó recientemente y no en la hebra que funcionó como molde. Y ahorita vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? ¿Ya están viendo mi presentación? Sí, Ok, entonces aquí es importante recalcar que la DNA polimerasa, como ya sabemos y como ya han platicado un poco sus compañeros, la DNA polimerasa se puede equivocar, tiene una tasa de error. En un momento determinado puede incorporar nucleótidos erróneos y pueden haber apareamientos incorrectos, más o menos cada 10 a las 7 pares de bases, ¿no? Hay que recordar que puede ocurrir, aún así puede haber errores, aún con el dominio de exonucleasa 3', 5', que era el dominio de corrección de prueba, o a veces también conocido como el dominio de corrección de lectura, que posee una DNA polimerasa, ¿no? Ya dijimos que la DNA polimerasa se puede deslizar durante el proceso de replicación, se puede deslizar hacia atrás e ir eliminando los residuos que se incorporaron de manera errónea o de manera incorrecta, ¿no? Entonces, una vez que esto ocurre, eliminar el nucleótido y continuar con el proceso de replicación, lo cual no siempre puede ocurrir. Ya vimos que pueden ocurrir apareamientos incorrectos y estos apareamientos incorrectos, pues en un momento dado podrían ser difíciles de distinguir por las otras maquinarias de reparación que ya habíamos mencionado. Si recuerdan, las maquinarias de reparación, las otras dos que vimos que van a mediar cortes por escisión o van a mediar cortes o escisión, son muy específicos para determinar o para distinguir ciertos errores muy particulares, ¿no? Oxidación, desaminación, bases, agentes voluminosos, distorsión de la doble hebra así de manera importante, pero en este caso, en el caso de los apareamientos incorrectos, pues sería muy difícil de distinguir cuál de las dos hebras está teniendo una base nitrogenada incorrecta. Entonces, este proceso de reparación pues se va a llevar a cabo inmediatamente después a la replicación y esto se debe a que las bases o más bien las hebras de DNA se encuentran metiladas. La metilación se lleva a cabo en adeninas, en secuencias GATC, o sea, sí es cierto que podemos encontrar muchas adeninas repetidas a lo largo de toda la secuencia o de todas a lo largo de las hebras de DNA se pueden encontrar de manera repetida las adeninas, pero solamente aquellas adeninas que están metiladas en secuencias GATC, o sea, se metilan en estas secuencias GATC. Si hay secuencias GATC y en esta adenina, el sistema de metilación DAM, que ya alguna de sus compañeros mencionó, reconoce esta secuencia como su sustrato y lo que va a hacer es pegar grupos metilo en adeninas en estas secuencias específicamente, ¿no? Y estas secuencias específicamente metiladas van a funcionar como marcadores en este mecanismo de reparación. Entonces, primero se va a reconocer que las bases están mal apareadas, ¿no? Y esto es inmediatamente después que termina la replicación. Luego, se tiene que determinar cuál de las dos bases es la incorrecta. Recordemos que no hay una lesión o un error como tal en las bases nitrogenadas. Entonces, aquí sí sería muy importante detectar cuál de las dos bases es la correcta. Ahora,
cómo se rastrea o cómo se sabe que en este caso alguna de las dos hebras es la correcta. Bueno, se va a identificar o se va a rastrear o se va a buscar cuál de las dos hebras se sintetizó recientemente, ¿no? Entonces, una vez que se identificó cuál de las dos se sintetizó recientemente, entonces se hace una identificación de la complementariedad errónea, se va a remover la base en la hebra recién sintetizada, y para esto, como les acabo de comentar, funciona este sistema de metilación. Entonces, este sistema de metilación se lleva a cabo en secuencias, en secuencias adeninas, en las adeninas que están en secuencias GTC, y en un momento determinado, al poco tiempo después de la replicación, la hebra recién sintetizada también se va a metilar. Entonces, este mecanismo de reparación tiene que ocurrir inmediatamente después de la replicación, previo a la metilación de la hebra recién sintetizada. Si no, ya no podría funcionar, porque obviamente si las dos hebras están metiladas, pues va a ser muy difícil distinguir cuál de las dos hebras funcionó como molde y entonces dirigir la reparación. Esta reparación se dirige específicamente sobre la hebra recién sintetizada, o sea, los cortes se van a llevar a cabo solo sobre hebra recién sintetizada. Entonces hay proteínas que funcionan como endonucleasas, que son metildirigidas, es decir, solamente una vez que se reconoce cuál de las dos hebras es la recién sintetizada, solamente van a cortar sobre esa hebra. Y y la distinción se da gracias a que la hebra recién sintetizada no está metilada y la hebra molde sí está metilada, ¿no? Entonces vamos a ver que van a haber proteínas que van a reconocer este proceso de apareamiento incorrecto, eliminando bases erróneas, solamente en aquellas hebras que no están metiladas, recordando que la metilación la contienen aquellas que funcionaron como molde, pero posteriormente esta metilación se va a llevar a cabo sobre la hebra también recién sintetizada, sobre la nueva, ¿no? Entonces, antes de que eso ocurra, esta maquinaria de reparación tiene que venir al quite. Entonces, este sistema de metilación se conoce como un sistema de DAM metilasas. Estas enzimas van a transferir o pegar grupos metilo en secuencias GTC y van a permitir que este mecanismo de reparación se pueda llevar a cabo. Eh, eh, en algunos experimentos, pues lo que hicieron fue mutar el sistema de metilasas y al mutar el sistema de metilasas, es decir, al quitarle funcionamiento a este sistema de metilasas, DAM, se dieron cuenta que la tasa de mutación en las bacterias incrementaba de manera importante. Entonces, al no haber este sistema de metilación, obviamente que esta maquinaria de reparación no podría funcionar de manera adecuada, porque entonces no habría una forma de distinguir la hebra recién sintetizada de la hebra molde, ¿no? Entonces, ya sus compañeros mencionaron las proteínas que participan en este sistema de reparación. Pues hay genes MUT, genes MUTS, MUTH y MUTL, que van a participar teniendo la información para poder llevar a cabo la expresión de estas proteínas que participan en esta maquinaria de reparación. Estas corresponden a E. coli. Estoy hablando de este sistema de reparación para células procariotas. Hay ciertas diferencias con este sistema de reparación para células eucariotas, que ahorita ya vamos a mencionar. Hay proteínas homólogas en células eucariotas que van a llevar a cabo las funciones que llevan a cabo estas proteínas en las bacterias, pero no son las mismas ni tampoco se llaman igual. Entonces son proteínas distintas, son proteínas homólogas que van a llevar a cabo este sistema de reparación en células eucariotas, y al igual que en células procariotas habrá un sistema de metilación o las hebras originales o las hebras que funcionan como molde. De igual manera, en algunas secuencias se van a encontrar metiladas. Entonces, ocurre algo muy similar, aunque obviamente no es idéntico, ¿no?
Entonces vamos a ver que para este sistema de metilación, pues ya habíamos visto, perdón, para este sistema de reparación, pues ya habíamos visto que les había yo comentado que en las hebras originales, que en este caso van a estar marcadas con azul, si ven, la original sería la azul y la recién sintetizada en este dibujito pues sería la color rojito, rosa, no sé cómo lo ven ustedes. Cada quien ve los colores como mejor le parecen, ¿no? Entonces, en este sistema, en este dibujito podemos distinguir a la hebra recién sintetizada de la hebra, a la hebra recién sintetizada de la hebra que funcionó como molde, ¿no? Entonces, hay que recordar que la recién sintetizada no está metilada, pero en un momento dado, tiempo después, el sistema de metilación DAM, que son varias proteínas metiltransferasas, van a metilar esta adenina de la hebra complementaria. Entonces después va a ocurrir, ahorita todavía no, y entonces es muy importante que este mecanismo de reparación ocurra de manera inmediata. Entonces, como verán, una vez que se puede distinguir cuál es la hebra original de la hebra que funcionó, de la hebra molde o la hebra original y la hebra recién sintetizada, entonces estas proteínas pueden participar reconociendo el error. Van a reconocer el error solamente en la hebra recién sintetizada, o sea, el apareamiento incorrecto lo van a atribuir a la hebra recién sintetizada y la hebra que funcionó como molde se va a conservar de manera intacta. Una vez que se identificó dónde estaba el error, obviamente en este caso sería en esta parte, en la hebra recién sintetizada, entonces MUT-H, va a cortar, ¿no? Va a mediar el corte en la hebra, en la hebra que no está metilada. Entonces es hemimetilada, sería el término que se emplea, que sería que solamente una de las dos hebras está metilada, y el corte va a ser metildirigido, es decir, que solamente se va a cortar, en este caso, la hebra recién sintetizada para poder modificar la hebra recién sintetizada y la hebra original se queda como está. Esta no se va a cortar, esta no se va a modificar. Esta va a continuar funcionando como molde. Si ven, es como lo que vimos con los otros mecanismos. Cortar en una hebra, eliminar el tramo de esa hebra de DNA, quitarlo de aquí y obviamente también van a participar helicasas para quitar este tramo que está pareado de DNA y luego rellenar mediante una DNA polimerasa, conseguir la información gracias a la hebra molde y cumpliendo reglas de complementariedad, rellenar esta porción de DNA que haría falta y entonces ya después vendría la ligasa que sería la responsable de sellar la mella, como lo quieran llamar. Entonces, como les comentaba, en un momento dado, esta hebra se va a metilar, ¿no? Unos minutos después de que ocurra la replicación, entonces esta hebra se va a metilar porque esta secuencia funciona como sustrato para este sistema de metilación. Entonces, esta maquinaria de reparación tendría que ocurrir inmediatamente después de que ocurre o que se lleva a cabo la síntesis de DNA, antes de que se empiece a metilar estas secuencias. Obviamente, en algunos casos estaba leyendo que no siempre en todas las secuencias GATC está metilada la adenina, solo en algunas regiones que tienen cierta importancia no están metiladas, pero en general todas aquellas regiones GATC en bacterias están metiladas en adeninas porque son el sustrato para estas metiltransferasas, ¿no? Entonces, antes de que se empiece a metilar las hebras recién sintetizadas, este mecanismo de reparación tiene que ocurrir, ¿no? Tiene que llevarse a cabo. En humanos, este sistema de reparación también participa de manera, o más bien también se lleva a cabo de manera muy similar. Tan es así
que en humanos se ha descrito que esta maquinaria de reparación, cuando no funciona de manera correcta, está asociado al cáncer, como algunos compañeras mencionó, al cáncer colorectal. En este caso sería cáncer colorectal no polipoideo. Y sería uno de los cánceres que se asocian a herencia, ¿no? Creo que cuando oímos cáncer, pues todos pensamos que, bueno, cuando en nuestra familia hay alguien que tiene cáncer, pues aumenta en nuestro factor de riesgo para padecer cáncer. Pero pues tal vez modificando ciertos hábitos o ciertas situaciones de vida, entonces podríamos disminuir nuestro riesgo de padecer cáncer. Pero existen algunos cánceres que tienen esa característica, que se pueden heredar. Y uno de ellos es el cáncer colorectal no polipoideo. Y está asociado a esta maquinaria de reparación, a estas proteínas que son homólogas a las que acabamos de describir en células bacterianas o en células procariotas. También en células humanas o en células eucariotas van a encontrar tipo de proteínas que van a llevar a cabo el mecanismo de reparación por escisión de nucleótido, y que en un momento dado van cuando mutan los genes que codifican para estas proteínas, en un momento dado pueden conducir al desarrollo de cáncer colorectal no polipoideo. De hecho, fue un cáncer que se describió como un cáncer de tipo hereditario y si no mal recuerdo, o a lo mejor estoy inventando la fecha, creo que fue como en 1800, algo así, ¿no? Este cáncer fue descrito porque este cáncer fue descrito como hereditario por una plática así entre señoras, y el esposo escuchó la plática cuando la costurera le decía a su amiga que ella iba a morir de cáncer porque en su familia todos se morían de cáncer, ¿no? Entonces, eso le llamó la atención y dijo, ¿cómo que en tu familia sí? Pues en mi familia todos mueren de cáncer, y hizo un estudio familiar, obviamente solamente un estudio clínico, un estudio de clínica, obviamente no de genes ni de mutaciones, porque para ese tiempo, pues, creo que estábamos muy atrasados en cuanto a en lo que se estudia actualmente en cuanto al análisis genético, pero solamente con las historias clínicas pudo publicar un artículo en el cual al cual llamó herencia con referencia al carcinoma, y fue en 1913, y este trabajo le permitió hacer estudios ya más adelante, estudios de tipo epidemiológico, que el cáncer colorectal pues es hereditario, y además, como lo decía la señora que le comentó, me voy a morir de eso porque todos se mueren de eso, se hereda de forma dominante en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, en este caso, de esta maquinaria de reparación en específico, porque si bien ya vimos la gerodermia pigmentosa, en el cual también se asocia el desarrollo de cáncer a esta maquinaria de reparación que se conoce como reparación por escisión de nucleótidos. En el caso del cáncer de colon, el caso colorectal no polipoideo, también se asocia al desarrollo de cáncer, y la expresión pues es de forma dominante, y además, pues cuando hagan su investigación, ya son las 11, cuando hagan su investigación sobre cáncer, pues tendrían ustedes que no solamente incluir genes, los protoncogenes y los genes supresores tumorales, sino también incluir a todos estos genes que codifican para estas maquinarias de reparación. Entonces, por favor, mañana los veo, continuamos con este mecanismo de reparación por apareamientos incorrectos, y vemos los mecanismos de reparación por recombinación, por favor. Entonces, vemos los dos, la recombinación homóloga y la no homóloga, y también sería ver el mecanismo de reparación, la respuesta SOS, por favor. La respuesta SOS. Y sí, algunas proteínas participan en varios mecanismos, porque tienen tal vez una participación muy general, ¿no? Si son helicasas, pues obviamente
van a abrir la doble hebra o si en el caso de las DNA polimerasas, pues van a llevar a cabo la síntesis de DNA o si van a hacer, o van a haber ligasas, pues también, ¿no? Entonces, por favor, mañana continuamos con este mecanismo y empezamos con los mecanismos de reparación por recombinación. ¿Alguna duda? Aquí están o ya se fueron. No, todo bien, gracias. Todo bien, doctora, gracias. Todo bien, doctora. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces mañana nos vemos